Yo, Sofi. Amigo, hola. ¿Cómo vas? Bien, amigo, gracias a Dios. ¿Y tú qué? Bien. Ya vamos, hola muchachos, en un minutico vamos a iniciar la tutoría, listo, esperemos que lleguen los otros compañeros. Bueno, señora. Listo, profe. Listo, profe, muy buenas noches. Bueno muchachos, buenas noches, espero que estén muy bien. ¿Cómo les fue esta semana? En el trabajo, en la U. Profe, vamos bien, vamos finalizando bien, gracias a Dios. Profe, Ah, buenas bueno, noches. Muy bien, gracias a Dios. bueno, Profe, me buenas alegra. noches. Muy Buenas bien, noches, profe. gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, eso me alegra mucho. Bueno, hoy vamos a ver todo el tema de los términos de negociación internacional. Vamos a revisar bien cuál fue el cambio que hubo, por qué existen, para qué se dan, por qué los tenemos que tener tan importantes, por qué es tan importante que lo entendamos. Digamos que eso es todo lo que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar a ver el tema del transporte marítimo y el transporte aéreo, como las generalidades de cómo se denomina la carga, cómo, cómo se clasifica, qué se debe tener en cuenta al momento de manejar carga, cuáles son los tipos de contenedores. Esperemos que nos alcance el tiempo para ver todo eso hoy. ¿Listo? Pero antes de empezar, recuerda que yo les dije que revisaran noticias, que miraran a ver cómo se estaba comportando el mundo, qué tema de logística, algo. ¿Quién tiene alguna noticia que nos quiere compartir? ¿Quién se leyó algo, escuchó algo, vio algo que Profe, haya pasado esta semana? profe, acá en el departamento del Quindío hay un proyecto de inversión para reactivar el tren turístico de la zona franca y a la vez pues el tren de carga que conecte con la parte del valle y todo eso, y pues se espera que pues que se reactive el tema de transporte férreo acá en el departamento, que es un proyecto que lleva muchos años ahí como estancado, y pues ya hay por lo menos un proyecto de inversión. Eso sería muy importante para el tema de reducción de costos de flete.
Nosotros en Colombia, digamos que dejamos todo el tema atrás de las reducciones de transporte, todo el tema de transporte férreo, y eso hace que nosotros en algunas ocasiones podamos perder lo que llaman el tema de competitividad. Entonces sí es importante como todo eso, que nosotros logremos volver a abrir como el tema del tren, y que en Colombia, digamos, nos volvamos más competitivos con los fletes terrestres. ¿Quién más? ¿Quién más vio alguna noticia? Gracias, Jefferson. Ay, perdón, Daniel, es que Jefferson, perdón, Daniel. Me confundí ahí, un lapsus que tuve. ¿Quién más, Sofi? ¿Tuviste alguna noticia? Valeria, ¿tuviste alguna? María Fernanda, Roberto. Profe, Yo vi una noticia de la economía mundial, ¿Qué que en pasó? sí, que en sí la economía mundial, pues, según unos estudios que se realizaron este martes, se han dado cuenta, pues, que debido a la activación de China, va a ayudar mucho para que toda la economía mundial no caiga. O sea, como que se activó justo a tiempo debido a que los países que están relacionados con China estaban muy parados debido a que ellos no estaban pues manejando sus exportaciones a nivel normal. Ahorita pues que las normalizaron, les ayudó como a la economía a restablecerse, y que la economía como más afectada sigue siendo la europea, y que se va a demorar más que el resto en recuperarse. Pero en cuanto a Estados Unidos y países que se encargan mucho como de importar de China, se les va a establecer como más la economía, pero igual va a ser lento, pero ha dado como muy buenos resultados últimamente. Listo. Gracias, Mafe. El tema de China es muy particular porque China se volvió la potencia del mundo, y digamos que ¿cómo se llama eso? La mano de obra del mundo. Entonces, un país como Colombia, por ejemplo, la mayoría de sus importaciones, desde los repuestos de moto, confecciones, maquinaria y materias primas, se importa de la China. La China logró en pocos años volverse una potencia y poder ser como el proveedor del mundo. Con ese tema de la globalización y con todo esto, pues digamos que todo el tema de la pandemia empezó en China, y por, digamos, tener una economías tan abiertas tanto para temas económicos como para temas de personas, pues digamos que el tema se propagó mucho más. ¿Qué pasa? El tema de la pandemia hace también que las economías que no estuvieran fuertes o que tuvieran grandes problemas, pues no van a quedar tan bien paradas como la nuestra. Y las europeas se van a demorar más en recuperarse porque ellos tienen que volver a recuperar todo el tema de la industria. Ellos también todo lo producen en la China, entonces tienen que empezar a mirar cómo van a volver a reactivar todo para poder volver a salir adelante. Otra cosa que nos va a afectar y que puede afectar el tema de las relaciones es que el mundo está pendiente de quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Si va a continuar siendo Trump y la pelea va a continuar con China, o si va a ser Biden y las cosas pueden cambiar. Eso afecta también, ahorita lo vemos en todo el tema marítimo, porque con esa pelea que tienen Estados Unidos y China, pues han hecho que los buques ya no salgan de China, buques tan grandes, porque ya no pueden traer tanta carga para Estados Unidos, y que se vengan buques un poquito más pequeños, lo que hacen que los fletes para esta zona aumenten un poquitico más. Y el último, ¿quién más tiene la noticia? ¿Ningún otro? Hernán, ¿tú tienes algo? Profe, algo pues Dime. que también creo que es importante, que ya hay, por ejemplo, España está nuevamente entrando a confinamiento por lo del rebrote del virus. También Italia, París, entonces ya hay muchas ciudades que también entra otra vez a verse caída la economía. Exactamente. Eso a nivel mundial. ¿Ustedes creen que Colombia pueda aguantar otra cuarentena?
Sinceramente no, Pues, ajá, sinceramente no. No, estamos muy quedados en muchas cosas y los más afectados lastimosamente han sido como los más pobres. Exactamente. Y adicional, nuestra industria no está como ¿para qué? Para volver a cerrarse. Lo que el gobierno dice es que ellos estaban haciendo todo el proceso y que ya va a quedar todo perfecto ¿para qué? Que lo que estaban haciendo era toda la preparación para poder llegar al punto donde estamos, que tengamos muchas camas UCI. Yo soy de las que cree que el virus no se va a acabar ni hoy ni mañana, o sea, el virus va a seguir. Nos toca vivir bajo esta nueva realidad, lastimosamente, y las empresas y todos nos tenemos que adaptar para poder trabajar bajo estos nuevos parámetros. Pero definitivamente, donde lleguen a cerrar nuevamente el tema de restaurantes, el tema de sitios pues para salir, de las empresas y que vuelvan a encerrar a toda la gente, definitivamente eso puede acabar muchísimo más con la economía. Listo, muchachos, entonces vamos a empezar a ver. ¿Se acuerdan que las preguntas que yo les dije, les pregunté qué eran los Incoterm? Y casi todos me respondieron qué eran. Entonces yo les pongo la presentación, qué pena con ustedes. Esto no me lo quiere dejar compartir. Esperen, muchachos, que es que no me quiere dejar compartir la presentación. Me confirman, porfa, si pueden ver mi pantalla. No. No, profe. No se ve mi pantalla. En un momentito, No sé. otra vez la intento. Ahí. Yo te llevo ese bolsito en la bolsa y es de muñeco. Ahí sí la pueden ver. Ahí sí, profe. Listo, muchachos. Resulta que en términos de negociación internacional, todo lo que tenga que ver con comercio internacional, van a haber unos términos o más que todo unos términos que se van a utilizar para todo el mundo. O sea, lo que veamos hoy aquí lo van a poder utilizar y es lo mismo que ven los empresarios en Estados Unidos, en China, en Francia, en Alemania, en Europa. Digamos que los Incoterm y todo lo que tenga que ver con el HS, que es los códigos arancelarios, son el mismo para todo el mundo. Eso hace que el tema de la logística sea un proceso tan internacional, digamos que se da de una manera tan fácil porque todos hablamos el mismo idioma. Entonces resulta que los términos de negociación internacional, los Incoterm, se actualizan cada 10 años. Como su palabra lo dice, esos son términos de comercio internacional. Su principal función es establecer los términos y condiciones de los contratos que afecten a cada una de las partes involucradas en las operaciones de comercio exterior. Esto afecta al comprador y al vendedor, pero también al transportista, a las aduanas y a los otros implicados en el proceso. Se trata básicamente de un lenguaje internacional de uso común en cualquier país. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional lo que hace es dictar unos parámetros para que todos los que tengamos que ver en el tema logístico hablemos el mismo idioma. Es decir, que las empresas logísticas, las empresas de transporte terrestre, los agentes de aduana, los exportadores, los importadores y los brokers puedan hablar el mismo idioma y, como les digo, sepamos de antemano y al momento de hacer una negociación hasta dónde van mis costos, cuál es mi responsabilidad y qué es lo que tengo que yo asumir para poder hacer como todo el proceso de exportación. Entonces, ¿para qué me sirven los Incoterm? Pues me van a definir la condición de entrega y al definirme la condición de entrega también me van a definir el precio de venta del producto. Porque es diferente vender un producto en la puerta de mi fábrica de entregárselo en la puerta de la fábrica del cliente. A medida que yo como exportador asumo más responsabilidades y más riesgos, pues todos esos costos los van a asumir el producto.
Por eso es tan importante que las empresas, antes de salir a un tema de exportación, conozcan muy bien y se conozcan muy bien internamente y sepan más o menos los costos logísticos, cuánto va a ser lo mínimo que yo voy a poder vender para que el producto sea rentable y cuánto es lo máximo que puedo vender, asumiendo y teniendo en cuenta todo el tema de los costos. Y los términos de negociación que yo decida pactar. Los términos de negociación dependen con qué empresa voy a negociar, hasta qué país lo voy a hacer, cuál es el tipo de producto que manejo. Hay empresas que los manejan por políticas o hay productos que definitivamente el mercado los pactó y los organizó y digamos que los premeditó para que se negociaran bajo un término puntual. También hacen toda la parte del riesgo, o sea, hasta dónde va mi riesgo con la mercancía, si a la mercancía le pasa algo en el país de origen, en el país de destino, mientras está siendo transportada, mientras está en el puerto. Entonces, a partir de ahí yo digo de quién es el riesgo, o sea, si esa mercancía se pierde en la mitad del mar, ¿quién sería el que pierde, el exportador o el importador? Entonces ahí también se hace pues como la repartición de ese tema, se hace el reparto de los gastos, hasta dónde paga uno y hasta dónde paga el otro, se define muy bien todos los temas de los trámites aduaneros, pero se define muy bien el tema de costos, porque los trámites de nacionalización y de exportación en cualquier país, así el exportador o el importador, dependiendo del término en que ahorita los vemos, no tenga que pagar un solo peso, es el encargado de hacer toda la documentación para que esa mercancía pueda salir o ingresar al país destino. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque a veces cuando se exporta, asumiendo nosotros como exportadores, digamos que todos los costos en el país destino, si el importador se demora 5, 6, 5, 7 días haciendo los papeles o N años o no cumple con los permisos, pues todos los costos que se van a generar en el exterior van a ser asumidos por el que esté pagando y de acuerdo a lo que pacte en el término de negociación. Define también todo el tema de transporte y define también todo el tema de seguros. Todas las cargas que se muevan en comercio internacional debes tener una póliza de seguros. ¿Hasta ahí va alguna pregunta, muchachos? No, señora, todo va bien. Todo bien, bueno, me dicen si yo hablo muy rápido, ¿yo? Bueno, señora. Bueno, resulta que como les contaba, los términos de negociación los determina, digamos, los términos de negociación no son una camisa de fuerza, no es que eso se tenga que hacer así y así, no es una camisa de fuerza, pero sí, digamos que son el parámetro y la guía para que podamos hacer negociaciones con el resto del mundo. Los términos de negociación varían cada 10 años. Es la Cámara de Comercio Internacional la que se reúne y dice cuáles van a cambiar, cuáles pueden seguir, cuáles se deben ajustar o si deben crear uno adicional. Y eso lo hacen en base a todas las disputas internacionales que llegan a ellos y a todo lo que se recoge, toda la información alrededor del mundo de cómo se están aplicando los términos de negociación. Cuando se hacen contratos grandes, más que todo cuando son temas de café, cuando son temas de materia prima, cuando tenemos un producto y compran de más por volúmenes muy altos, lo que se hace es trabajar bajo contratos internacionales. Y cuando se hacen con esos contratos internacionales, pues está pactado muy bien y ejecutado cuál va a ser el término que voy a utilizar. Si llega a haber algún problema en esos contratos, esos son los que llegan a la Cámara de Comercio y desde ahí es donde empiezan a partir y a decir cuáles van a cambiar y cuáles no. Digamos que este año ha sido muy atípico, pero igual a partir del 1 de enero, empezaron a regir los nuevos términos y digamos que cuáles son los grandes cambios. Pues los principales cambios es que se cambió el DAT, que era entregar en un terminal, y se amplió un poquitico más, o sea, se le amplió la responsabilidad bajo ese término de negociación. Adicional, se mejoran las condiciones de seguro para los términos CIF y CIP, y adicional, el término FCA, que solamente se aplicaba para transporte aéreo, pues ya también se puede aplicar para transporte marítimo.
Entonces los vamos a ver en un cuadrito, se los voy a empezar a explicar uno a uno y después vamos a ver un video de un embarcador que hizo pues como una capacitación para, pues como a todos sus empresarios y dan como un resumen pequeñito de cuáles son los cambios que se presentaban en los términos de negociación. Me dicen si pueden ver esta imagen, porfa, la voy a poner grande, así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abre el micrófono, ¿listo? ¿Sí pueden ver el cuadro? Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Profe. Los términos de negociación que me van a pactar el costo, el riesgo y me van a decir si es en el lugar de origen, en el lugar de destino. Entonces empecemos con el cuadro. Arriba vamos a encontrar todo lo que es los gastos que se me generan en origen, todo el tema del flete internacional, que es el de la mitad, y todo el tema del país de destino y los gastos que se generan. Entonces, en el país de origen, o sea, estando en Colombia, ¿cuáles son los costos que se me van a ejecutar? Pues todo lo del tema de la embalación, ¿sí me oyen? El embalaje y la verificación, todo el tema de carga, el transporte terrestre, los trámites de exportación, todo el tema de aduana y todo el tema del cargue de la mercancía. El flete puede ser aéreo o marítimo o puede ser multimodal, que es la combinación de los dos. Y en el país de destino me va a incluir todos los temas de descarga del buque, trámites de importación, transporte hasta destino y descargue final de la mercancía. Es muy importante, como les decía, tanto para los trámites de exportación como para los trámites de importación, que tanto el exportador como el importador cumplan con los requisitos que hay en cada país para exportar ese producto. En Colombia, lo que pretende el gobierno y lo que quiere el gobierno es que se incentiven las exportaciones. Entonces, siempre los productos a exportar van a tener menos requisitos, pues hay ciertos productos que requieren unos temas puntuales, pero digamos que casi todos los productos tienen libre exportación, son muy fáciles de exportar y no requieren tantos documentos. Lo más importante al momento de exportar es preguntarle al importador qué trámites y qué requisitos debe cumplir él para cuando lleguen los productos de Colombia a ese país, para poder que la mercancía no tenga ningún problema al ingresar, el importador no tenga ningún inconveniente y toda la mercancía pase sin, pues digamos que no presente ningún problema en temas de aduana. Entonces les pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, en Colombia para exportar prendas de vestir solamente tiene que llevar una etiqueta donde diga la composición de lavado y quién lo produjo, no se necesita nada más. Pero resulta que para ingresar esa mercancía a México, tienen que tener, adicional de la etiqueta que en Colombia me exigen, tienen que tener otra etiqueta adicional que diga quién lo produjo, quién lo exporta y quién lo están comprando en ese país. Adicional de otra etiqueta que diga las instrucciones de lavado. Para salir de Colombia, si le pongo una etiqueta es suficiente, pero para ingresar a México sí me tiene que cumplir con esos requisitos. Entonces, por eso es tan importante cuando estoy hablando de exportación, validar con el importador qué requisitos debe tener el producto para poder ingresar. Por ejemplo, en Colombia, los productos que son tratados, entonces si ustedes van a exportar, no sé, conservas de fruta, fruta deshidratada, como todas esas cosas, solamente con el certificado que da el INVIMA de libre venta del país pueden salir, pero por ejemplo en países como Chile o países como algunos europeos piden que a esa mercancía se le haga una inspección INVIMA, o sea, en el aeropuerto o en el puerto antes de salir y que entreguen un certificado. Entonces, digamos que ese costo adicional que se va a generar, pues el producto lo va a asumir, pero lo tengo que hacer porque si no el producto en el exterior no va a poder ingresar. Eso mismo pasa cuando hablamos de temas de importación en Colombia. En Colombia existen varios requisitos para varios productos, dependiendo del sector donde vaya a importar, pero eso pues lo vemos más adelantico. Pero acá también hay muchos productos que son protegidos y para eso existen los requisitos adicionales para el tema de la importación, que es lo que se conoce como las barreras no arancelarias, que hacen que, digamos que aquí sí se puede importar, pero que existan ciertos requisitos para que el mercado nacional pues pueda seguir compitiendo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí, señora. Sí, señor. Profe, Sí. Muchachos. Entonces, el que más hemos escuchado hablar y el que todos los cada ratico dicen que se va a acabar es el término de negociación export. Entonces, casi siempre los exportadores dicen, yo vendo export. ¿Por qué? Porque ellos dicen que es el término de negociación más fácil para ellos y en donde digamos que tienen menos responsabilidades. Y como ven en el cuadrito, ay, qué pena. Como ven en el cuadrito, pues sí, el export es que yo entrego en la puerta de mi planta, es decir, el exportador asume solamente el embalaje y la verificación y todo el tema de costos y riesgos lo asume el importador. Entonces, ¿qué asume el importador? Pues el cargue de la mercancía, el transporte terrestre, los trámites de exportación, el flete internacional y todo lo que sea para nacionalizar en el país destino. Como les digo, así el tema de los trámites de exportación los paga el importador, la persona que está vendiendo tiene que cumplir los requisitos. Entonces, si estamos hablando de un país como Colombia, ¿cuáles son los requisitos para poder que una empresa pueda exportar? ¿Cuáles son los requisitos, muchachos? ¿Ustedes saben? Profe, perdón, ¿los requisitos para qué? Para que una empresa pueda exportar. Que esté en la Cámara de Comercio. Sí. Entonces, uno de los requisitos es que sea del régimen común. Puede ser persona natural, pero que sea del régimen común. Una empresa del régimen simplificado no puede exportar. El primer requisito es que sea de una empresa del régimen común. Adicional, por todo el cambio del estatuto aduanero, se pide que tenga más o menos un año de constitución. Que el producto que vaya a exportar esté habilitado en la Cámara de Comercio, o sea, si dice que es una empresa de confecciones, pues que en su Cámara de Comercio esté eso. Adicional que tenga en el RUT habilitado el tema para la exportación, las casillas 22 y 23 me parecen, si no estoy mal, y que de acuerdo al producto que va a vender, pues cumpla con los requisitos. Si va a vender alimentos, que tenga libre venta. Si va a vender panela, pues que tenga todo el día, haga los pagos de Fede Panela. Si va a vender café, pues que tenga la licencia de exportación de café. Entonces, así yo vendo export, digamos que esos son los requisitos que tengo que cumplir para poder exportar y vender mi mercancía. ¿Cuáles son los beneficios del export? Que como le digo, digamos que solamente la responsabilidad de hacer la documentación, pero mi producto no le cargo ningún otro costo adicional. Pero usualmente cuando las empresas están vendiendo export, muchos clientes en el exterior asumen como si no tuvieran la capacidad para poder asumir los costos logísticos. Entonces a veces eso pues quita como si no tuvieran como la capacidad para hacer esos costos. Y otra cosa es que a veces nosotros por estar en Colombia, a veces no, siempre podemos conseguir mejores costos que lo que puede conseguir un cliente en el exterior, así contrate un agente de aduana que le haga todo el proceso. Esos son los costos export y eso es lo que representa. Luego seguimos con el FCA, que es el francotransportista. Y es entrega en un lugar acordado. Entonces, en este caso, el exportador ya va a tener que asumir el embalaje de la mercancía, el cargar el camión, hacer el transporte terrestre y hacer los trámites de exportación. Este FCA es entregar en un lugar, pues en un lugar acordado, se puede utilizar ya para marítimo y aéreo. Y adicional, es en el lugar donde el cliente pacte. Entonces, por ejemplo, María Fernanda tiene una empresa de buzos para bebé y ella vende FCA. Es decir, que ella, su producto, si lo vendiera hecho por un solo uso, le vale $5, pero como ya lo vende FCA, ya vale 6,5. ¿Por qué? Porque le tiene que sumar a su producto el cargue, el transporte terrestre y los trámites de exportación. Yo entrego donde mi cliente me diga, puede ser en el aeropuerto o en una bodega o en el puerto, de acuerdo a lo que el importador desee. Y entonces, ¿el importador qué va a asumir? Pues va a asumir todos los costos para el cargue del flete del transporte internacional, el flete y todo lo que se genere en destino para la nacionalización de ese producto. En el CPT, que es uno de los que se utiliza para aéreo, el exportador asume el costo de
el embalaje de la mercancía, el cargue, el transporte terrestre, los trámites de exportación. Adicional hace todo el tema del cargue de la mercancía, del flete y el descargue del buque en el exterior o el descargue de la mercancía. Pero el riesgo, si a esa mercancía le llega a pasar algo, lo asume el comprador. O sea, el riesgo de que la mercancía le pase algo en el transporte internacional lo asume en el cliente. Este es el primer Incoterms, a diferencia del Export y el FCA, que el riesgo y el costo no van pues como de la mano, no van hasta la misma parte. Así yo pague el flete internacional como exportador, si a la mercancía le pasa algo en el avión, digamos que todo el tema de reclamación y todo eso lo debe hacer el importador, porque él estaba asumiendo el riesgo de que digamos que lo desplazáramos por ese lado o que pasara algo. ¿Me entendieron ese ahí? Sí, señora. Listo. Profe, Una pregunta. Dime. El CPT dice que es para cualquier medio de transporte, ¿cierto? Y el CFR dice que es para marítimo. En caso de que uno, o sea, si digamos uno negocia en CPT y la carga va por marítimo, o uno lo pueden sancionar por eso, por no especificar el income tax. No, a uno no lo puedes sancionar por utilizar mal el término de negociación. Lo que pasa es que, por ejemplo, en países como Colombia, el término de negociación sí tiene que ir en la factura comercial, tanto de exportación como de importación. Entonces sí es importante como poder aclarar bien. Y lo que pasa es que muchas veces los clientes utilizan mal el término. Entonces los clientes son, es que me vendieron FOB, pero yo le tengo que ir a recoger al cliente allá. Entonces no es que a usted no le vendieron FOB, a usted le vendieron export. Es que a mí me vendieron FOB, pero yo tengo que recoger la mercancía en una bodega. Entonces no le vendieron FOB, le vendieron FCA porque FOB es totalmente diferente. Usualmente los que franco a bordo. Sí. Exactamente. Los que vemos aquí casi siempre, como dice aquí, son para transporte marítimo. Entonces, ¿qué pasa? Los clientes usualmente lo utilizan de la manera no correcta. Y al momento de que pudiese llegarse a haber una disputa, entonces se entra a evaluar muy bien cuál término de negociación utilizaron y se dan cuenta pues que estaba mal y que ahí ya no hay nada que hacer y no se puede reclamar. Entonces digamos que por eso es como tan importante que sepamos cuáles son los que más se utilizan: el Export, el FCA, el CPT, espérenme un momentico que hay alguien en la reunión, el CPT y el FOB y el FOB y el CFR. Son los que digamos como los que más se utilizan. Y ya cuando hablamos de un DDP o un DDU, que pues yo personalmente no lo recomiendo mucho, ni en temas de importación ni en temas de exportación, a menos pues, de que sean temas de garantías o de que el cliente sea lo suficientemente grande como para asumir esos costos. Te pueden sancionar si tú haces un contrato internacional. Ahí sí, porque cuando uno hace un contrato internacional y se va para disputa, ahí sí puede sancionarse si se aplica el que no es. ¿Listo? Listo, vale. Gracias. Bueno, sigamos. Venga, yo lo vuelvo a poner grande. Bueno, ay, se me va. El DAP que fue uno de los que cambió, el cliente, el exportador, ya asume hasta el descargue del buque en destino, no asume los trámites de importación. Los trámites de importación los tiene que hacer el importador y al momento que acaben esos trámites de importación y se paguen todos los costos que se ha generado, pues él va a asumir el transporte hasta destino. ¿Qué pasa? Porque en temas de exportación, yo personalmente, pues cuando los clientes están haciendo temas de negociación o algo así, no recomendaría hacer todo el tema de cuando ya uno tiene que hacer algo en el país de destino, porque son costos y situaciones que nosotros no podemos controlar. Entonces, por ejemplo, yo estoy exportando a Francia y resulta que estoy exportando bajo el término de negociación
DAP. Resulta que en Francia hay una huelga de transportistas y mi transporte se elevó muchísimo, no puedo llevar la mercancía hasta donde el cliente, estoy corriendo peligro, la empresa que contraté no me da respuesta. Entonces, yo estando en Colombia es muy difícil que pueda encontrar una solución o tengo que creer toda la información que me dicen. Mientras que si yo le dejo al importador que está en su país, que conoce cómo funciona todo, que él puede conseguir que le movilice la mercancía, pues va a hacer que mi producto sea más competitivo y que yo también me ahorre muchísimos dolores de cabeza y no quede mal con los clientes. Por eso personalmente nunca le recomiendo a un cliente que venda DDP o DDU porque es que son asumir responsabilidades y costos en un país de destino donde nosotros si llegase a pasar algo no tenemos cómo controlarlo porque a menos de que sea la superempresa, pues que usted coja un avión y se vaya y mire cómo solucione, pero de resto dependemos mucho de terceros, de qué puede hacer la empresa que yo contraté para solucionarme eso en destino. Si a mí en destino, a mí en Francia me dicen que es que el transporte vale, no sé, 1.000 euros, y a mí el importador me dice que es que me están dando en la cabeza, yo no tengo cómo pelear porque no estoy allá y es la empresa que la contraté, es con la única que puedo trabajar. Entonces digamos que por eso no lo recomiendo tanto porque hay cosas que se nos salen de las manos y no podemos controlarlas. Pero también hay productos, como les dije en la clase pasada, que dependiendo del tipo de producto, pues se pueden manejar. Entonces, por ejemplo, los vestidos de baño, todo lo que manejábamos por DHL o por FedEx o por Courier o por una exportación en Press, pues casi todas se van en DDP, porque la empresa de paqueteo se encarga de hacer, digamos que todo el proceso y entregan el producto finalmente hasta el punto de destino. Entonces, digamos que por eso pues es como que no es de los que más recomienda, pero pues hay empresas y clientes que definitivamente lo hacen así porque así lo exige su cliente, porque así es la negociación, pero pues digamos que sí les recomiendo que se asesoren muy bien, porque primero el producto va a asumir todos esos costos y hay costos como los gastos portuarios, más que todos los gastos portuarios pueden variar porque no sabemos si el producto va a salir rápido, si no, si se va a presentar un problema en aduana, aunque países europeos digamos que tienen unos porcentajes ya establecidos, pero países como los colombianos o como los latinoamericanos no tenemos, digamos, como esos conceptos o esos puertos y esos costos esos cobros son al costo, entonces se vuelve pues un poquito más complicado. ¿Entendido? Sí. Señora. Sí, profe. Bueno, el CFR es marítimo, es uno, como les digo, de los que más se utilizan. Así el exportador pague todo el tema, el vendedor pague todo el tema del seguro. Si a la mercancía les llega a pasar algo, pues digamos que el seguro va a estar a cargo del importador si llegase a pasar algo. En el FOB, que es el que más conocemos, es cuando la mercancía ya la ponemos sobre el buque. Digamos que esto en el último cambio fue uno de los que más se peleó, porque entonces si el contenedor se cae en la mitad, entonces iba de la mitad para arriba o de la mitad para abajo. Entonces se cambió a que ya sea cuando el contenedor está sobre el buque. Pues no siempre pasan accidentes, pero sí se generan a veces problemas porque la grúa lo cargó mal o porque se cayó la mercancía o porque algo así pasó. Entonces, digamos que por eso son tan importantes todos los temas de seguro. Porque las navieras, si les llega a pasar algo a los contenedores mientras que están por allá en el mar y eso no viene asegurado, las navieras solamente reconocen, según la política que ellos tienen, como $1 por kilo o algo así de lo que ellos manejan. Por eso si las mercancías no están aseguradas, pues digamos que se tiende a perder lo que usted ha invertido. En una exportación usualmente se aseguran el flete internacional, el valor de la mercancía, mientras que en una importación se aseguran los 4 desembolsos que hace el importador, que son el flete internacional, el transporte terrestre, el seguro el valor de la mercancía y el porcentaje de arancel. Dependiendo de la aseguradora con la que trabaje y el tipo de producto que utilice, el seguro puede ser más barato o puede ser más caro. Usualmente en Colombia las aseguradoras parten de cómo es que
de los productos que son más susceptibles a robo. Entonces, por ejemplo, aquí muchas aseguradoras tienen productos sensibles y que digamos que tienen que cumplir unos requisitos especiales, todo el tema de los repuestos para moto, repuestos para carro, el tema de la tecnología, cuando las mercancías son muy costosas, pues tienen que llevar unos seguros adicionales, pero eso depende de las aseguradoras. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con el tema del seguro es que muchas veces para el tema de maquinarias usadas no las aseguran porque, pues si eso le llega a pasar algo, ya sea por pérdida total, pues si la aseguradora ahí no va a responder. Así tengan que ir aseguradas, digamos que es importante tener en cuenta que si les llega a pasar algo, a menos de que sea pérdida pues total, las aseguradoras no van a responder. ¿Vamos ahí bien? ¿Entendieron todo? Sí, profe, vamos bien. Creo que sí. Entonces les voy a poner un videito de una empresa que se llama DBS. Les voy a mandar el link. Que se me olvidó que por acá no lo puedo poner. La empresa se llama DBS. DBS es una embarcadora internacional. Ellos lo que hacen es todo el tema de transporte internacional. Ellos hace poco compraron otra empresa de logística que se llama Panalpina. Entonces, ellos dieron como una capacitación, como les decía, en España, y hay dos especialistas que hablan sobre los cambios, qué cambió, y hacen como un resumen muy cortico de lo de los Icoter. Entonces, para que porfa lo revisen, dura 6 minuticos el video, se los voy a mostrar para que vean cuál es. Si ustedes se van al final de la página y encuentran pues como la información, qué cambia, qué no cambia. Y acá. Empieza como al minuto, yo les digo al qué minuto empieza. Aquí. Incoter 2020, ¿qué significa? Al minuto 29. ¿Me cuentan si ya lo pudieron abrir, porfa? O se los pongo por acá. Ustedes me dicen. Sí, profe, por acá. Por acá, listo. Deben pues un segundito. Me dicen si escuchan bien. Es que a veces los estudiantes me dicen que no escuchan bien. Entonces, esperen, pues yo lo pongo grande para que lo veamos. Venga, esto no se puede poner grande. Ay, no, qué difícil. ¿Qué nos trae? Primero de todo, son 11 los Incoters que vamos a tener. Del cuadrito de abajo, no, ese cuadrito chiquitico. Ah, sí, sí. Muy bien, ¿sí ven? Por eso es mejor preguntar. Ah, la opción de pantalla completa no está disponible. Ah, No se puede. y si no lo manda por WhatsApp, el link, no. Ah, bueno, esperen pues. Denme pues un segundito, yo abro el WhatsApp acá en el computador. WhatsApp web. Igual lo voy a poner acá en la pantalla para el que lo pueda ver y lo pueda escuchar. ¿Listo? Denme un segundito, porfa. Profe, ya mandé el link. Ah, bueno, yo también ya se los mandé. Espérense, yo miro. Cierro acá. Listo, ya lo voy a poner acá. También aquí para los que no lo puedan ver. Y hablamos en 5 minuticos. ¿Listo? Venga, que se me Listo, hizo. profe. Yo me perdí. A ver, me perdí. ¿Dónde está? Ah, acá. Listo. Son SWOT, FCA, PAS, FOB, familia de las Gs, FIF, FIT, CCR y CPT, y luego ya entramos en destino, la familia de las Ds, que serán DAP, DPU y DDP. Con lo cual ya habéis denotado ese primer cambio. Nos ha desaparecido el Incoter DAT y aparece con un restyling, un renombre. El DPU significa Delivery at Place and Load, es decir, no solo vamos a determinar el punto de entrega en destino, sino también descargado. Otra novedad es que se cambian las condiciones, el clausulado, los seguros con respecto a CIF y a CIF. Mientras que los Incoters 2010 nos decían que para CIF y para CIF tenían que ser las mismas condiciones, cláusulas ICC para ambos, vamos a tener una diferenciación. Para CIF
va a ser mantenernos en ese clausulado C, en el Instituto Calvo Cos, que significa que vamos a tener unas coberturas mínimas, vamos a ir a coberturas máximas ICTA para el PIB. Esos cambios los vais a notar a partir de esa entrada en vigor del 1 de enero del 2020. ¿Qué otra modificación tenemos? Pues las reglas, los Incoterms, que no dejan de ser usos y costumbres que las partes introducen en ese contrato de compraventa internacional, tienen a su disposición la Cámara de Comercio Internacional un manual que va a ser mucho más gráfico, mucho más entendible, en el sentido de que hay unos pictogramas, hay una serie de explicaciones que nos van a marcar esas reglas entre las partes, entre comprador y vendedor. La entrada en vigor, como decíamos, 1 de enero del 2020 y, sobre todo, la recomendación, revisar contratos, revisar las relaciones contractuales entre comprador y vendedor para que no solo mejoremos en esos cambios significativos de los Incoterms, sino que revisemos la práctica de lo que efectuamos en tanto costes, riesgos como traspaso de aduanas. Bueno, ya sabéis que esto no va solo de comprar y vender, sino que va de proteger vuestro patrimonio. Por tanto, independientemente de que los Incoterms CIF y CIP son los únicos dos que obligan una cobertura de seguro, ahora hablaremos qué quiere decir el C y qué quiere decir el A, yo os propongo que también evaluéis bien el riesgo y que cubráis vuestras mercancías durante todo el trayecto y en cualquiera de los Incoterms que vosotros vais a aplicar. Porque como sabemos todos, vuestras mercancías solo son costes y no valen nada hasta que alguien paga por ello. Además, las responsabilidades que podéis adquirir de los transportistas son limitadas en el importe y en las condiciones de seguro. Hablando de las condiciones de seguro A, acordaros que es la única que es innominada y que es un seguro a todo riesgo con unas instrucciones concretas que vienen dadas. En cambio, las condiciones de Incoterm C, estas son unos riesgos nominados que están asegurando algo concreto con las mismas exclusiones. Y de las B, que serían ni las A ni las C, tampoco son unas condiciones que suelen estar demasiado en mercado. Podemos utilizar las C con mercancías de segunda mano, con mercancías que son para reparar y que lo que nos está previniendo es en caso de gran riesgo. Pero para mercancía nueva, para mercancía normal, estándar, siempre asegurar según condiciones a todo riesgo ICCA. Acordaros también de cubriros en caso de siniestro todos los derechos para poder resarciros delante de compañías de seguro, delante del transportista. Acordad de hacerlo siempre en un reportaje fotográfico, también de reclamar siempre contra el que consideráis transportista, de cumplir con todos los trámites documentales que se piden y seguramente evitaríais muchos problemas. Y recordad siempre que un gran peligro que tenéis los que estáis transportando mercancía por mar son las averías del tipo contributivo y que aunque vuestras mercancías no reciban un daño, siempre estaréis expuestos a unos costes y a unos trámites administrativos muy largos que van a impactar financieramente contra vosotros si no tenéis cubierto con un seguro que os garantice. Acabaron los que están viendo el video aparte, muchachos. Sí, profe. Bueno. ¿Por qué les quería mostrar este video? Porque más que uno aprenderse de memoria qué dicen los términos y cuál es uno y cuál es el otro, lo que yo quiero que entiendan es que, primero, digamos que cuando se habla de contratos y de procesos muy grandes, de negociaciones muy grandes, pues como decía el señor en el video, es muy importante los temas de seguro y de todas las cláusulas en contratos internacionales. Usualmente los clientes medianos y pequeños no hacen contratos internacionales ni contratos a largo plazo, ni dejan todo estipulado en un contrato. En un contrato se estipula tiempos de entrega, qué pasa si me entrego en tal fecha, cuáles son todo el tema para temas de devoluciones, de garantías, o sea, se dejan estipulados muchas cosas que protegen al producto. Pero lo que él decía es que nadie sabe cuánto realmente vale su mercancía al momento de tener un siniestro o una reclamación. Por eso,
asegurar la mercancía y saber cuáles son hasta dónde llega mi compañía de seguro, cuál es el procedimiento que yo tengo que hacer, qué es lo más importante también al momento de hacer como todo el proceso, hace que si me llega a pasar algo, pues dependiendo del término que haya utilizado, pues yo pueda recuperar el costo o la inversión que hice para al momento de la compra o de la venta del proceso, que es muy importante. Cuando se esté hablando de exportaciones, pues que se tomen todas las fotos al momento de la carga. Es decir, que ustedes demuestren que su producto iba bien embalado, iba bien protegido, iba cumpliendo como todas las normas de seguridad y todas las normas que requiere el cliente. ¿Qué pasa? Usualmente siempre se ha dicho que las exportaciones o que todos los productos tienen que ir en guacalados o que tienen que ir con el pallet, de acuerdo que los pallets son de madera, tienen que ser madera certificada y muchas veces eso aumenta el costo del producto. Cuando yo manejo carga suelta y no contenedor completo, con mi carga, pues sí se recomienda mucho el tema del pallet para que la mercancía vaya más protegida. Pero cuando estoy haciendo el llenado del contenedor solamente con mi producto, pues a veces puedo evitar el tema del pallet y organizarlo mejor como con cajas o con lo que pues digamos como dependiendo del producto con lo que sea mejor, porque así yo me evito costos adicionales y puedo utilizar mucho mejor el espacio del contenedor. Entonces no siempre se requiere que la mercancía vaya en pallets y pues digamos que cuando es carga suelta sí, pero cuando es contenedor, dependiendo del tipo de producto no, y así puedo bajar un tema del costo y digamos que puedo llegar a ser un poquito más competitiva. Entonces, el tema de las fotos es muy importante que las tomen al momento de cargar para que ustedes, si el cliente tiene alguna reclamación, pues al momento de hacer la trazabilidad del proceso, se dé cuenta que ustedes embalaron muy bien el producto y que el producto salió bien empacado de su planta, o sea, de su planta salió bien, sin ningún inconveniente, sin ningún problema, y que si se dañó o en el transporte terrestre o en el transporte internacional. Y ahí es cuando el cliente empieza a hacer como toda la devolución, la trazabilidad y empieza a hacer como la reclamación a los agentes que manipularon la mercancía. Por eso él decía ahí que es muy importante hacer todo el tema del transportista, o sea, escoger a clientes y asociados de negocio que sean lo suficientemente confiables, que conozcan mi producto y que a mí me den seguridad porque ellos son los que me van a representar ante las aduanas de exportación o de importación según el proceso que esté haciendo, y adicional porque ellos van a estar si es el caso colombiano, ante la DIAN y Policía Antinarcóticos, pues digamos que defendiéndome a mí como cliente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Yo señora. Sí, señora. les mostré unas fotos la clase pasada, es que no me acuerdo, no. Nosotros vimos un video, ¿cierto? Pero no les mostré unas fotos, ¿o sí? No, profe. No, 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 profe, el señora. video sí, pero fotos no. Fotos no. Fotos no, bueno. Les voy a mostrar unas fotos para que vean un ejemplo de lo que pasa cuando no se utilizan bien los términos. Segundo, no se utiliza un agente o un asociado de negocio, como se llama ahorita según el nuevo estatuto aduanero, correcto. Entonces, denme un segundito, yo las busco acá. Bueno, resulta que esta señora exportó, o esta empresa exportó bajo término FOB. Es decir, hasta dónde iba la responsabilidad de la señora, si exportó bajo término FOB. En la empresa de ella. Ah, perdón, free on board, en el barco. O sea, hasta el barco. Resulta que Sí, la en el señora barco. firmó. Exactamente. Resulta que los términos de negociaciones está ahí, diría que hasta el barco es responsabilidad de ella, ¿cierto? Pero resulta que adicional se firmó un contrato internacional donde se pactaba que la mercancía tenía que llegar en perfectas condiciones al país de destino. Y que si no llegaba en perfectas condiciones, pues tenía que ser notificado para revisar y todo ese proceso. En Colombia, aprovecho para contarles ese dato, en Colombia más o menos hace 3 años o 4, se está haciendo
el registro ante Policía Antinarcóticos, que son los encargados de revisar todo el tema de las exportaciones, se está haciendo bajo una firma digital. Resulta que en Colombia hay una entidad que se llama la FITAC. ¿Ustedes lo han escuchado hablar de casualidad? No, ¿Las qué, profe. profe? ¿Las qué? ¿Las qué? Yo no, La profe. FITAC. FITAC, que Pues, es la profe, yo asociación, no. vea, es la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. Resulta que aquí en la FITAC están asociados todos los agentes de aduana, los agentes de carga, los operadores portuarios, digamos que todas las empresas que tenemos que ver en el tema de la cadena logística. Resulta que la FITAC lo que hace es hacer reuniones, revisar muchas cosas y entre todas las que revisa, pues revisa todos los problemas que se presentaban entre la policía antinarcóticos y adicional entre la policía antinarcóticos y las empresas exportadoras. Resulta que la policía decía que es que ellos tienen que hacer su trabajo y el trabajo de la policía es revisar las cargas, ¿cierto? Pero los clientes decían que es que mientras que hacían el trabajo, eso acababan con Raimundo y todo el mundo se acababan con lo que se encontraran por ahí por los lados. Entonces, a raíz de eso, hace más o menos 4 años lo que se hacía es que los clientes iban a la policía antinarcóticos, hacían un formulario, firmaban unas cartas y se hacía una carta de responsabilidad con la que se ingresaba la carga en los puertos y en los aeropuertos y ellos pues como que miraban en un sistema y hacían las revisiones de la carga. Entonces, ellos si era madera y pues si encontraban un contenedor con madera, eso taladraban, eso echaban, eso hacían hasta para vender. Resulta que debido a eso se creó una plataforma, entonces los clientes compran un token ante una entidad que se llama Certicámaras o CGC y ellos les venden como un tokencito, como una USB. Ingresan a una página de la Policía Antinarcóticos. En esa página los clientes registran absolutamente todo. Entonces, quién es el exportador, quién es el importador, cuál es el producto que voy a exportar, quién es la agencia de aduanas que me representa, quién es el agente de carga y alguna información básica de la empresa. Cuando hacen ese registro, cuando registran el producto que van a exportar, es muy importante que el cliente registre y que diga cómo es la manera de inspeccionar. Entonces, por ejemplo, volvemos con María Fernanda. María Fernanda tiene una empresa de comestibles, ¿cierto? De gelatinas. Resulta que si esa gelatina van y la inspeccionan con un perro, pues hacen contaminación cruzada. Entonces ahí ella tendría que poner, no se puede inspeccionar con canino. Roberto tiene una empresa que hace máquinas de café. Esas máquinas de café no se pueden voltear ni se pueden perforar porque si se voltean o se perforan, pues se dañan y ya no quedan sirviendo. Entonces, en la página de la Policía Antinarcóticos, él tiene que poner, la máquina no se puede voltear, la máquina no se puede perforar. Entonces, al policía, si se gana la rifa y hace la inspección, pues tiene que buscar la manera de cómo va a revisar esa mercancía. Por escáner, con prueba Narcotex, va a pedir un técnico para que la abra. Bueno, el policía ya dirá cómo va a revisar la mercancía, pero tiene que cumplir con esos parámetros que el cliente está diciendo. Digamos que ahí lo que se hizo fue como bajar como todos los conflictos que habían entre los dos. Entonces, antes de que pasara todo eso de por ahí 8 años, una empresaria se consiguió un contrato para exportar una fruta deshidratada a Reino Unido. Resulta que la mercancía era una venta FOB, es decir, ella entregaba la mercancía sobre la cubierta del buque, asumiendo todos los costos de aduana de exportación en Colombia y cumpliendo en el contrato había una cláusula donde decía que la mercancía tenía que llegar, como les digo, en perfecto estado al cliente en destino. Resulta que efectivamente la señora mandó muy bien el producto. Si ustedes pueden ver las fotos, me dicen si se las acerco un poquitico más o se las engrandezco un poquitico más. Mire, el palé iba muy bien montado, las cajitas iban bien, miren, la mercancía iba en perfectas condiciones. Resulta que cuando llegó a puerto se solicitó para inspección. Esta carga, la policía, por ser un cliente nuevo, por ser lo que sea, decidió inspeccionarla. Cuando abrieron esta mercancía, se encontraron con que el producto iba en unas, miren que todas las cajas que abrieron. Esto iba en estas bolsas azules. Si usted es policía y ve estas bolsas azules, pues dice, no, pues es que aquí no, aquí me dice que va mango, pero puede ir papaya, piña o puede ir cualquier otro producto. A la señora nadie le informó, nadie le dijo, la señora no se asesoró y
digamos que pudo haber hecho antes una visita ante la policía antinarcóticos, mandar unas muestras adicionales, bueno, pudo hacer muchas otras alternativas, pero no, ella solamente despachó su carga y consiguió quien se le hiciera todo el tema de aduana. Lo que cuando llegó, pues la policía empezó a romper, y si ustedes pueden ver las fotos, mire, eso le echaron tijera, cuchillo, navaja, no sé, por todas partes, y eso empezaron a abrir y abrir cajas. La policía, cuando decide inspeccionar una mercancía, ellos deciden, y eso es aleatorio, ellos deciden si solamente bajan las cajas del contenedor y las abren y no abren ninguna, o si las bajan todas y hacen toda la inspección. O sea, el policía que esté de turno decide cómo es el proceso. Mire, toda esta mercancía la sacaron, aquí se ve que el patiecito, pues que donde lo estaban revisando está mojado. También les tengo que decir que los procesos de inspección y digamos que todos los procesos en puerto han mejorado, ya son un poquito más rápidos, ya tienen zonas pues como especiales para los manejos de las cargas. O sea, nosotros logísticamente también hemos ido mejorando, pero esa mejora también se debe, digamos, que a todos estos procesos que les estoy diciendo, que se han presentado y que han hecho pues que no quedemos tan bien parados. Entonces, si pueden ver, miren, esta mercancía pues la inspeccionaron, bla, 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 y eso después vuelven y lo cierran, miren todas las bolsas, eso lo cierran y le ponen una cinta que dice que fue inspeccionada. Y la mercancía llegó a Londres. Cuando llegó a Londres y el cliente antes de salir de puerto la revisó, dijo que no iba a recibir esa mercancía, que porque esa mercancía no le llegó apta para que ellos la pudieran utilizar, y definitivamente entonces, primero, no iba a pagar la plata que debía, y segundo, no iba a asumir ningún costo que se generara en Londres por esa mercancía. Entonces la clienta, pues ahí ya buscó todo el tema de la asesoría y todo lo que les digo. Entonces, bajo el término de negociación internacional FOB, solamente digamos que el importador no hubiera podido hacer eso porque pues él tendría que haber asumido pues como los costos, pero como ella había firmado un contrato y había dicho que la mercancía llegaba en perfectas condiciones y la mercancía no llegó en perfectas condiciones, pues digamos que eso anula el término de negociación y ya se rige en balco en contrato. Pues finalmente la señora no se podía traer esa mercancía nuevamente para Colombia porque eso era carísimo, aunque aquí a Colombia ingresara sin impuestos, pues eso se volvía una cosa complicadísima. Entonces la señora lo que hizo fue que en Londres le dieran destrucción a la carga. Finalmente el importador, muy juicioso, muy buena gente, le dijo su mercancía fue destruida, pero yo le voy a demostrar pues que yo no me quedé con ella. Entonces le mandaron las siguientes fotos. Esta mercancía se utilizó como alimentos para cerdos en unas granjas por allá en Londres. Entonces, ¿ven por qué es tan importante? Primero, cuando se hace un proceso de exportación o de importación, que tengamos claros cuál es el término de negociación, adicional tener un proveedor de servicios que sea confiable, conocer muy bien mi producto y poder pactar exactamente lo que yo deseo con mi comprador o con mi vendedor. ¿Alguna pregunta, señor? Sí, profe, yo tengo una pregunta. En el caso del transporte, pues lo digo por experiencia en el transporte terrestre, cuando la policía, ya sea la POLFA o la policía de carreteras, carabineros, cuando van a hacer inspección a envíos, no, o sea, nos dejan todo vuelto nada, algo similar a lo que usted mostró en las fotos. ¿Qué señal o qué marcación tienen las cajas de acuerdo cuando el vendedor hace el registro en antinarcóticos para que esas cajas se puedan identificar y hacer la inspección como tiene que ser, en el caso pues de transporte marítimo? ¿Me repites la pregunta? Se te fue el audio y no te entendí. Bueno, profe, que estaba comentando de que pues el tema del transporte terrestre, pues el tema de inspección de POLFA y Polipolfa, carabineros, policía. No, pero mira que, Hernán, te iba a decir una cosa antes de que continúes ahí. Hace poquito, la DIAN informó, no sé si yo les mandé la noticia, y si no, que están investigando porque es que la POLFA se está pegando muchas veces de mercancías que ya vienen con la declaración de importación, y si tienen la declaración de importación por fuera de la mercancía, ellos no deberían tocarla, y si la tocan, deberían dejarla como está. Lo que pasa es que ya se vuelve una pelea con el tema de los policías, porque la POLFA sí se está volviendo un tema muy complicado y están parando muchísimas mercancías, se están llevando para aprehensión que no deberían, entonces en que la gente pierda en trámites y pierda su mercancía. Eso sí lo estaban investigando, pues fue lo último que supe.
Ah, listo. No, pero la pregunta mía es en el caso que usted ahorita nos decía que el vendedor tiene que registrar en antinarcóticos la carga que va a exportar. ¿Qué rotulación o qué tipo de señal, por decirlo así, hay para que cuando la policía o las entidades pues encargadas de hacer la revisión en puertos puedan identificar esas cajas y hacer la inspección de una manera correcta? Bueno, una es que cuando las cargas, por ejemplo, es peligrosa, como tú sabes, tienen que llevar el tema de la carga UN, ¿cierto? De la que es mercancía peligrosa. Si es una máquina, tienen que decir este lado hacia arriba y no se puede voltear. Y adicional, pues digamos que eso es lo único, y adicional llevar una etiqueta que diga el exportador y el importador, no más. Cuando se hace el registro en la página de la policía, venga, les muestro. Policía. Cuando se les registra en la página de la policía antinarcóticos, él exporta, y cuando pues digamos que se presenta la SAE, que es un documento que hace la gente de aduana, ellos dicen qué producto se está exportando. No tienen que decir cómo es la presentación del empaque final, pero sí dice cuál es, digamos que cuál es el producto que se está exportando. Entonces, al hacerlo, ellos tienen que revisar y decir, y saben, digamos que cómo va a ser el proceso. Cuando son empresas muy grandes, o sea, empresas que exportan muchísimo o así, ellos, miren, entonces acá viene sede, productos, personal que puede firmar las cartas, el consignatario y la agencia de aduanas, un cuestionario de seguridad. Ellos suben suben el documento y aquí ya les aparece autorizado. O sea, lo que está en este documento de acá es lo que la policía ve. Entonces, ustedes pueden ver, mire, aquí dice consideraciones para inspección. Mire que esos clientes aquí están pendientes, mandando aceites, pinturas, placas, como información, carga general que no tiene ningún problema para que la policía le inspeccione. Por ejemplo, en esta de aquí que ellos pusieron compresores, si el policía le hubiera dado la gana de ir a meterle a eso un taladro, desbaratarlo, lo podría hacer porque aquí no hay ninguna consideración especial. Por eso es tan importante que los clientes llenen esta casilla de consideraciones, porque esto es lo que ve la policía. Entonces, al no encontrar esa información acá, pues ellos perfectamente van y hacen pues lo que tengan que hacer. Si esto no está actualizado, la policía ve que el producto que van a exportar no está acá o que la persona donde la van a exportar no está aquí registrada, pues ellos lo que hacen es que dicen no podemos hacer la inspección, el producto queda aplazado para todo el tema de revisión, y hasta que no actualice la página no pueden hacer el tema de la inspección. Por ejemplo, en el tema del transporte terrestre pasa mucho que los clientes usualmente reciben las mercancías y firman la guía de una o firman la remesa de una. O sea, usted recibe una caja y usted firma y dice recibido. Usualmente, y lo que se les recomienda a los clientes es que antes de que le firmen eso al transportista terrestre, de verdad revisen que la mercancía viene completa, porque ¿qué pasa? Usualmente cuando son casos de importación y la mercancía llega mala, llega incompleta, llega averiada, llega lo que sea, uno de los primeros documentos que va a pedir la aseguradora es la remesa del transporte terrestre, es decir, el papelito que usted le firmó donde asegura que recibió la mercancía. Si usted no dejó ninguna anotación, si usted dijo que recibió la mercancía en perfectas condiciones, el primero que se lava las manos es el transportista terrestre. Porque es que nosotros como clientes ya le dijimos y decimos, no, estos ya quedan en limpio, ya no tienen ningún inconveniente, ya. Aquí salvamos cualquier responsabilidad. Dime, Hernán. Recién conformidad. Ahí ya por entendido que la mercancía se recibió en buen estado y eso pasa mucho con el tema de las reclamaciones, precisamente eso. Y eso no solamente pasa en tema de comercio internacional, también pasa cuando usted recibe una máquina, una ropa, una lo que sea, usted usualmente, y a todos nos ha pasado que firmamos y decimos sí, y ya después vamos a revisar y decimos, ay no, es que me robaron, ay no, es que me falta tal cosa, ay no, es que este producto no era el mío, ay no, qué tal cosa. Y cuando vamos, hacemos la reclamación al transportista terrestre, el transportista terrestre lo primero que va a ir a buscar es la remesa, y si ahí no dicen nada, ellos ya en cualquier tema de seguro quedaron cubiertos porque nosotros ya dimos a entender que eso llegaba en perfectas condiciones. Entonces, por eso ahorita, todos los que estamos en comercio internacional nos protegemos de eso, o sea,
hacemos todo el tema de la trazabilidad, tratamos de tener todo el registro fotográfico, de hacer todos los procesos correctamente, porque si se viene cualquier reclamación, ustedes saben que una empresa de seguros pues se va a ir contra todos los que estén, pues porque si ellos van a pagar, pues también van a encontrar a quién le van a cobrar la platica. Pues si no tenemos cómo defendernos, pues ahí es cuando o no van a responder o se van a ir con los transportistas o con los agentes de carga. Por ejemplo, cuando en puerto se manipula la carga, los operadores de puerto toman fotos y dicen cómo llega la mercancía. Cuando se baja, más que todo carga suelta, se toman las fotos y se dice, mire, es que llegó esto o esto o esto, para poder validar y revisar y poder hacer como todos los temas de reclamación. Muchachos, ¿ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? ¿Voy muy rápido? No. No, todo está bien. Hasta el punto va bien. ¿Ninguna? Ah, bueno. No, profe, ninguna. Les voy a poner un tema del taller de los términos de negociación, pero no, yo creo que los entendieron y ya no tienen así ninguna duda. Igual cualquier duda que tengan, hay una aplicación en el celular que se llama, que es de la Cámara de Comercio Internacional, que es de los Icoter, que se puede bajar y la cuenta en el celular y es chévere, y ahí llegan actualizaciones. Y adicional en las páginas como de las de DBC, las de DHL, pues también encuentran información de los términos. Como les digo, lo más importante es que entendamos cómo los vamos a utilizar y que de acuerdo al término de negociación que utilicemos, pues mis productos van a asumir esos costos. Es diferente que yo venda Export a que venda DAP, pues diferente a que venda FCA a que venda FOB. Es muy importante entender cuáles son los costos que asumo y cuáles son los riesgos que asumo en ese proceso. ¿Listo? Sí, señora. Listo, muchachos. Entonces dame 2 minuticos y ya les presento entonces para que empezamos a ver el tema del transporte marítimo y transporte aéreo. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno. Sí, señora. Listo, profe. Profe, si usted está hablando, tiene mute. Muchachos,
Yo aquí hablando y con mute. Si no me dicen, ahí me quedo hablando yo acá solita. Listo, ya lo escucho. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a ver. Entonces, en transporte, hay transporte marítimo, transporte aéreo y transporte multimodal y el terrestre. Entonces, vamos a ver todo el tema de transporte marítimo internacional. Entonces, ¿cómo se dio el tema del transporte marítimo internacional? Se dio por el tema de la revolución industrial. Después de la revolución industrial se empezaron a dar la apertura y todo el tema de las navieras y todo este tema. Casi todas las navieras son europeas y actualmente hay muchos consorcios de navieras del lejano oriente, o sea, de China y de los países de Asia, que están peleando ¿por qué? Por el manejo del mercado. Las navieras y todo este tema marítimo se vuelve más un tema de monopolio y cada vez son más poquitas. O sea, antes habían más navieras, ahora hay más poquitas y el mercado cada vez se está volviendo más pequeño porque las navieras grandes están comprando las navieras pequeñas. Entonces siempre se vuelve como un mercado más cerrado. El premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo en una conferencia que si pensamos en las tecnologías que han cambiado el mundo, nos gusta pensar en cosas como el Internet, pero si intentamos averiguar qué es lo que está pasando en el comercio internacional, el contenedor es un candidato serio. Las navieras y todo el manejo de las cargas contenerizadas siempre está en una revolución constante. Las navieras siempre están tratando de buscar cómo pueden mejorar y ser mucho más eficientes y prestar muchísimo más servicios a los clientes. Entonces, digamos que el contenedorcito que siempre hemos visto, esos contenedores han mejorado y se mejora mucho para el tema del manejo de carga de alimentos y carga refrigerada. Colombia es un país que está empezando a exportar muchísima carga refrigerada y acá están llegando muchas tecnologías que aplican las navieras como Maersk, como Sealand, como Hapag-Lloyd, pero países en América Latina es más que todo Perú y Chile los que llevan la delantera y los que donde las navieras han invertido muchísimo más para todo el tema de esas cargas refrigeradas. Chile, como ustedes saben, maneja mucho el tema de mariscos y de fruta entera y Perú es un país que le ha apuntado muchísimo al tema de manejo de arándanos, de frutas como tal. Entonces, son países donde la naviera han invertido y se genera un cambio importante, o sea, ellas siempre están, digamos que en constante evolución. Las navieras también dependen mucho del tema de la variación del petróleo, entonces cuando varía el petróleo, cuando cambia el tema del petróleo, pues también cambian los fletes, porque una cosa es tener la tarifa de flete y otra cosa, y otro tema totalmente diferente es como los costos adicionales o las variaciones que tienen a todo el tema de los combustibles y adicionales, porque las navieras a partir de este año tienen que empezar a utilizar un combustible que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Entonces, todas las navieras tienen un recargo este año a las tarifas que ellos proyectan que se llama IMO, es decir, que ese recargo lo aplican a todas, como le digo, a todas las tarifas porque ellos tienen que ser más amigables con el medio ambiente, lo que hace que los combustibles que utilicen sean mucho más costosos y pues si esos costos adicionales pues los vamos a asumir nosotros como consumidores de los fletes internacionales. Adicional, antes de la pandemia muchas navieras mandaron a hacer barcos demasiado grandes a los astilleros chinos para que tengan mayor capacidad, en un viaje puedan mover muchísimo más contenedores y puedan ser mucho más barato el tema de fletes internacionales. Como les decía, todos en el mundo estamos esperando qué pasa con la candidatura y que digamos que quién es el presidente en Estados Unidos, porque muchos de esos buques grandes que llegaban a Panamá o llegaban a México y lo que hacían era como un transshipment, es decir, poner un buque más chiquito que pudiera atravesar el canal y llegar a países como Colombia, Perú, Guayaquil, y la otra carga la mandaban para Estados Unidos. Pues con la pelea que hay entre China y Estados Unidos ya no se está manejando tanta carga, entonces ha hecho también que se presionen los fletes internacionales y que aumenten un poco. Por eso ahorita hablamos un poquito más del tema ahorita en Colombia. Y adicional, pues todos los cambios tecnológicos que existen.
Hay diferentes tipos de contenedor y tipos de buque para manejar diferentes tipos de carga. Entonces, ¿qué buques tenemos? Pues tenemos los buques granileros, que son los más apropiados para manejar cargas sólidas y son los que manejan cada productos como los alimentos para animales, todo el tema del maíz, de los granos, entonces, trigo, son todos esos buques que manejan este tipo de mercancía. Por eso todos los que compran, por eso les decía, el término de negociación depende mucho también del producto. Por ejemplo, los que compran trigo, semillas y todo eso, casi siempre compran, cuando están en Colombia, se los ponen acá directamente en el puerto de Colombia porque lo que hacen es que esas empresas tan grandes tienen buques graneleros y lo que hacen es despachar todo lleno de maíz y de trigo y entonces mandan el buque y el buque llega a Colombia y vende tantas toneladas, baja tantas toneladas. Después pasa a Ecuador, después pasa a Perú, después pasa a Chile. Entonces así los van despachando, por eso es más barato que ellos se lo manden, porque ya tienen todos los costos y montan todo eso, que el cliente lo cumple directamente en origen. El buque portacontenedores, pues el buque que normalmente conocemos, es el que maneja todo el tema de los contenedores. El arreglo, pues digamos que la acomodación, se dice acomodación, sí, cómo acomodan los buques en el contenedor, eso depende de los tipos de carga que manejen, cómo la vayan a manejar y cuántos contenedores le quepan y adicional, cuál es la ruta que va a hacer la naviera. Entonces, dependiendo de la ruta que vaya a hacer, pues acomodan los contenedores. Pasa y ha pasado que a veces embarcan buques para la ruta, contenedores que no van en el buque, o contenedores que deberían llegar a Buenaventura que llegan a Cartagena, o contenedores que vienen para Colombia y se quedaron en Panamá. O sea, en este mundo donde se mueven tantos hilos, manejan tantos temas de información y las navieras tienen unos sistemas muy completos, pues todo no puede ser perfecto y a veces se dan esos casos. Usualmente a veces se dan en los casos que cuando hacen transshipment, que se llaman, que es que no van directamente a un puerto, sino que hacen escala en otro país, pues puede que en el país se queden que se les quedó ahí el contenedorcito. Las navieras, pues igual los contenedores van a aparecer y las navieras, digamos que lo van a montar en otro buque, en el buque siguiente, sino que eso hace un desgaste en la operación, un problema para el cliente, por si tenía que entregar unos procesos, pero pues eso usualmente se da y pasa, ¿no? O sea, hay casos donde definitivamente pues o se perdió el contenedor porque nunca sabemos dónde quedó, pero pues se han dado. Los petroleros o los buques tanques son los que manejan todo el tema de crudo, de líquidos, de productos químicos y gases licuados. La carga rodante son las que tienen las plataformas para mover todo el tema de vehículos, de mercancía extradimensionada, de mercancía open top, de diferentes, pues, de las diferentes modalidades de carga que hay. Porque dependiendo del contenedor, pues también ahí se maneja el tipo de carga. Los de cabotaje son los que están diseñados para navegar en aguas no muy profundas. En Colombia nosotros no tenemos, digamos, aquí no llegan esos barcos como de cabotaje, porque lo que están haciendo nuestros puertos colombianos es tratar de cada vez de tener mayor calado, o es decir, que los buques, pues que buques más grandes puedan llegar acá a los puertos. Se utiliza mucho, por ejemplo, en Europa para pasar de un puerto grande a un puerto pequeño. Entonces, sí se manejan pues como ese tipo de temas de cabotaje. Aquí sí vuelven a hacerlo del tema del río Magdalena, que vuelva a ser navegable. Esos también podrían utilizar como estos buques de cabotaje. Por ejemplo, en algunos países donde también tienen acceso al río, también lo utilizan. Es que yo siempre me confundo, no sé si es Uruguay o Paraguay, pero uno de los dos también utiliza eso, porque lo que hace es que cuando hay temporadas de sequía, el agua baja, entonces no pueden llegar directamente los portacontenedores, sino que llegan este tema de barcos de cabotaje. Todo lo que es el transbordo de los ferries y todo el tema de las barcazas, pero pues acá no los utilizamos, como les digo. ¿Ustedes se acuerdan que hace poquito hubo un barco que manejaba petróleo que se quedó varado en el puerto de Barranquilla? No sé si ustedes escuchaban la noticia. De casualidad. Sí, señora. No lo escuché. Vean, muchachos, una carga, despuésito que hubo ese accidente por allá en Beirut, que hubo esa explosión, hubo un buque que se quedó atrancado en el puerto de Barranquilla. Entonces lo que tuvo que hacer
el puerto de Barranquilla fue bajar un buque desde Estados Unidos, un remolque, que le ayudara a mover ese buque sin que se presentara ninguna afectación para el puerto. Entonces, en el mundo existen estas navieras, puede que hayan más, pero digamos que estas son las mayores. ¿Cuáles de estas ustedes han visto acá en los contenedores que pasan por acá? ¿Cuáles reconocen? APL, Bill, la Evergreen, Market. la Amberson, la Pilot, Márquez, One, Costco, ¿Cuáles son los contenedores moraditos que se ven ya mucho por acá? Costco son los contenedores blancos. la MERS y esa moradita, la One, One. que es como, Entonces que es como nueva acá en Colombia. sí, One es una naviera que ha crecido mucho. Ellos están dedicando también a hacer los contenedores propios. Resulta que las Pues ella navieras... ha crecido mucho acá en Latinoamérica porque he visto Sí. que también en Perú habían muchos contenedores de esos, pues por las redes sociales. Sí, One es una naviera que ha crecido muchísimo, que presenta muy buenas tarifas y que adicional tiene unos contenedores muy bonitos, porque es que hay unos que se háganme el favor que tienen unos contenedores más feos. Resulta que las navieras son dueñas de los contenedores también. Entonces, lo que ellos hacen es como decirle, mire, yo le exporto el contenedor, pero adicional, digamos que le presto el contenedor para que usted haga todo su proceso. Los contenedores también tienen una clasificación. Entonces, los contenedores, hay unos contenedores que son tipo A, que son los aptos a alimentos, que es donde se carga alimentos, productos de aseo como papel higiénico, cremas, como todas esas cosas, y los de carga general. Resulta que esos contenedores, estoy hablando de los contenerecitos normales, los cerrados, cuando uno va a hacer el retiro de esos contenedores, pues uno tiene que pedir en proceso de exportación, pues que ese contenedor cumpla con esas características, porque a veces cuando llegan donde los clientes, pues dicen que definitivamente eso está muy feo y no se puede cargar. Entonces ahí ya se generan unos costos, pero se tienen que pedir antes de, cuando hago un proceso de exportación, antes de decir eso, pues tengo que decir cómo es que cuál es el tipo de contenedor que quiero. Resulta que en Colombia hay patios de contenedores en los puertos, Bogotá, Medellín y Cali. El patio de contenedores es donde están todos los contenedores vacíos que yo voy a retirar para cargar procesos de exportación y que yo entrego cuando hago procesos de importación. En el eje cafetero, digamos que acá en Pereira o en Manizales, no hay patio de contenedores porque los patios de los contenedores son de las navieras. Y las navieras, pues si no tienen circulación de esos contenedores, que es lo que más les interesa, pues cierran sus patios. Entonces, por eso acá en esta zona del país no hay un patio de contenedores. Usualmente todos los contenedores de esta zona que se utilizan para carga de exportaciones se retiran de Medellín. ¿Por qué se retiran de Medellín? Por temas de transporte terrestre. Como ustedes saben, la vía al valle es muchísimo mejor. Uno llega en menos tiempo que a Medellín, que es esa vía tan miedosa. Pero los peajes que hay de aquí a Cali hacen que no sea competitivo traer un contenedor vacío de Cali. A veces es más competitivo traerlo de Bogotá que del mismo Cali. Entonces, por eso siempre de esta zona vamos a manejar contenedores vacíos de Medellín. Y cuando entregamos los contenedores, cuando traemos contenedores en importación y los vamos a devolver, en Colombia existe que los contenedores se devuelvan por el puerto que ingresaron. Entonces, si llegaron a Buenaventura, pues se devuelven en Buenaventura y no hay ningún problema. Pero cuando llegan a Cartagena, devolver un contenedor vacío a Cartagena, después vale un ojo de la cara. Entonces, lo que se hace es que se le pide autorización a la naviera que no lo reciba, o en Medellín o en Buenaventura, para poder entregarlo. Hay veces las navieras dicen que sí, que necesitan esos equipos, otras veces dicen que no y cobran un costo adicional. Las navieras para mí son como los bancos, o sea, esos reciben plata por todas partes y le sacan una plata por todas partes. Pero pues también prestan unos servicios muy buenos. En este momento, actualmente en Colombia, los patios en Medellín está muy escaso de equipos, o sea, no tiene casi equipos de exportación. Entonces, casi siempre piden que se saquen por Bogotá. Y los poquitos que tienen están cobrando un recargo adicional para poderlos traer, pues, de por allá. ¿Preguntas hasta ahí? Claro, profe. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien, todo? Todo bien, profe. Listo. Ahora vamos a ver los tipos de contenedores.
Entonces hay contenedores, esos son los foticos de los contenedores que existen. Entonces, los contenedores marítimos más utilizados son los dry-by, es decir, los contenedores normales, los más habituales, los que se sellan herméticamente, es decir, los contenedores de 20, 40 y 40 high cube. La diferencia entre un contenedor de 20 y un contenedor de 40 high cube es que el 40 high cube le cabe más volumen de carga. Las navieras, a diferencia del transporte terrestre, me van a cobrar por el contenedor, es decir, ellos a mí me dan una tarifa para un contenedor de 20, para un contenedor de 40 y para un contenedor de 40 high cube. A ellos no les importa si este contenedor lleva de peso 5 toneladas sabiendo que le caben más o lleva una carga, una espuma y ocupa todo el contenedor, o que el contenedor de 40 vaya a la mitad vacío. A ellos me van a cobrar por el costo que tienen de flete para estos contenedores, que son los contenedores normales. Estos son los contenedores que yo les digo que pueden ser aptos para alimentos o no. A diferencia de la naviera, el transportista terrestre sí me va a cobrar por peso. O sea, al transportista terrestre sí le tengo que informar el peso de la mercancía que va dentro del contenedor y adicional sumarle entre 3.000, 2.500 y 4.000 el peso del contenedor vacío. Por eso, cada vez que ustedes ven un contenedor en la puerta, ustedes le van a ver como la hoja de vida del contenedor. Ahí les va a decir como esa letra que ustedes ven chiquita, el año que se fabrica, que se fabricó, bla, 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 pues como toda información adicional. Y adicional le va a decir cuál es el peso permitido máximo que usted puede cargar en ese contenedor y cuánto pesa el contenedor vacío, se le da solamente el coco, y cuál es el peso total si yo lo llenara todo con la capacidad que tiene máxima el contenedor. Es muy importante que yo tenga en cuenta cuál es lo máximo que yo le puedo cargar al contenedor, porque si yo le cargo más y el contenedor se daña, pues me lo van a cobrar a mí porque yo lo dañé y no cumplí, digamos que con esos parámetros que tenía ahí. Usualmente, por ejemplo, el piso que utilizan en las casas, el piso cerámico, se maneja en contenedores de 20 y en contenedores reforzados, es decir, que tengan un piso más fuerte, y esos contenedores vienen de la mitad hacia abajo, de la mitad hacia arriba vacíos, porque si le metieran todo el peso pues del piso cerámico, pues se pueden llegar a dañar. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tenemos el contenedor open side, que puede ser contenedor de 20 o 40, y se utiliza para cargas que necesiten por su naturaleza, pues que no venga una parte de acá del contenedor. Entonces son los que vienen aquí abierticos a un lado. Y el contenedor open top, que es el que viene abierto aquí arriba, que me van a cobrar hasta una parte por encima del contenedor que quede hacia arriba, y ellos en la nevera, digamos que tiene como unos centímetros o unos metros adicionales. Si se pasa esos metros, pues me cobran adicional. Los contenedores open top siempre van sobre la cubierta del buque, por eso es tan importante decir cuántos metros adicionales hay después. Lo mismo pasa con el contenedor. El flat rack de 20 y el flat rack de 40. La naviera a mí me cobra por el espacio adicional de lo que me salga la mercancía por los lados. ¿Por qué? Porque así ellos van a saber cuál es el porcentaje de espacio que me ocupan y qué información adicional o qué mercancía adicional le puedo poner para el manejo de esa carga. Cuando los contenedores o las navieras manejan carga extradimensionada, es muy importante toda esa información. O sea, yo como exportador tengo que conocer muy bien cómo voy a despachar mi mercancía, cómo la voy a trincar, es decir, cómo la voy a amarrar al contenedor, que ese contenedor no se vaya a voltear mientras lo estén levantando, que informarle muy bien a la naviera cuáles son los metros hacia arriba, los metros hacia abajo, si la mercancía tiene que tener algún inconveniente, porque así la naviera sabe también por dónde lo va a embarcar. Resulta que las navieras deciden sus rutas de acuerdo a la utilidad comercial. Entonces puede que un buque que venga esta semana entre a un puerto y donde entre ese puerto, pues no se pueden mercancías muy grandes, entonces sabe que ahí no lo puede embarcar. Entonces digamos que todo es un tema de logística y hay que
informarlo muy bien para que la naviera sepa dónde lo va a ubicar. ¿Alguna pregunta? No, señora. No, profe. Bueno, entonces eso son todo el tema de los contenedores. Esperen un momentico que les voy a poner. Ustedes saben que yo les dije a ustedes que yo era la profe de los videos. Uno con videos aprende más. Ah, bueno. En el tema naviero, les iba a decir otra cosa adicional. Resulta que todo el tema de los fletes internacionales o la parada de qué pasa con el mundo naviero lo manejan dos navieras en especiales que se conocen como las 2M, que son Maersk Line y Mediterranean Shipping Company, la MSC. ¿Dónde está MSC acá? Estas dos navieras, digamos que son las más grandes. Ambas han comprado otras navieras, entonces se vuelven conglomerados muchísimo más grandes, aunque no se acaban, siguen bajo el mismo nombre. Digamos que tienen mucho poder para el manejo de los fletes internacionales. Entonces, Maersk hace poquito compró a Sealand, que Maersk maneja toda Europa y Asia, y Sealand maneja desde la punta de Estados Unidos hasta la punta de Argentina, y hace poco les aprobaron la compra de Hamburg Süd. Mediterranean Shipping todavía no ha comprado ninguna naviera, pero por ejemplo CMA, SMA, APL y PIL es la asociación de las tres. Entonces, en Colombia pasa que los fletes de la China, del Lejano Oriente, como les decía, muchas veces dependen o siempre han dependido de la temporada del año en la que estemos. Es decir, la China tiene 2 temporadas al año, 2 semanas en las que ellos se van de vacaciones, pues todo el mundo ya cierra todo, y es el Año Nuevo Chino, que es en febrero, y la Semana Dorada, que es del 1 al 7 de octubre. Usualmente las importaciones de las chinas aumentan después de mitad de año, es decir, más o menos entre junio, julio, y su pico más alto es en agosto, terminando en septiembre, porque es cuando se importa todo el tema de la temporada navideña. Usualmente los fletes de la China son más baratos entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, y en julio, junio empiezan a aumentar y vuelven y caen en octubre, noviembre. Hace más o menos 4 o 5 años, 4 años más o menos, los fletes o los clientes estaban acostumbrados a pagar fletes de $1,200, $1,500 al principio del año y más o menos $2,000 a final del año. Hace más o menos 4 años empezó una guerra que se llamó la Guerra del Centavo y las navieras empezaron a bajar esos costos, pero una cosa impresionante. Es decir, las navieras podían llegar a valer los fletes $400 desde la China hasta Colombia. Esa guerra la empezaron navieras como Maersk, como Hapag-Lloyd y como CMA. Entonces, por ejemplo, Maersk decía al inicio de la semana, bajamos hoy a 490. Y entonces CMA decía, yo lo vendo a 480. Con toda esta guerra que hicieron, lo que hicieron fue reducir el mercado y se quebraron varias navieras y ya los fletes otra vez de la China empezaron a aumentar. Con el tema de la pandemia del COVID-19, la recesión económica que se está presentando, adicional a la guerra comercial que tiene Estados Unidos contra China, lo que están haciendo las navieras es que están mandando buques mucho más pequeños. Al mandar muchos buques más pequeños, al enviar desde China, hasta hacia este lado del mundo, buques más pequeños, lo que hacen es que reducen la capacidad de espacio. Y reducir la capacidad de espacio, económicamente hablando, están haciendo que a menos espacio y mayor demanda, pues estén incrementando los fletes. Actualmente Colombia está manejando unos fletes de la China sobre los $4,000. Es decir, que todo lo que va a llegar ahora para diciembre a Colombia, los que están importando están pagando fletes sobre los $4,000 y los $5,000. Nadie sabe qué va a pasar el próximo mes porque las navieras ni siquiera se están atreviendo a dar tarifas mensuales y lo que están haciendo es quincenales, reaccionando como reaccionan todas. Entonces empieza, una dice algo y baja, por ejemplo, $100 y las otras también los bajan. Si las otras lo mantienen iguales, pues los mantienen iguales. Entonces nadie sabe, es una incertidumbre qué va a pasar el próximo mes o qué va a pasar el próximo año. Pero las tarifas de China a América Latina, no solamente Colombia, se han triplicado y cuatriplicado, lo que hace que los productos sean mucho más costosos.
Lo que económicamente hablando dicen, esto está presentando oportunidades para que los clientes busquen mercados en otras partes. Entonces, por ejemplo, las tarifas de una Europa a Colombia o de un Perú a Colombia son mucho más estables. Digamos que las economías también lo que están haciendo es ofreciendo, digamos que todos a nivel internacional estamos ofreciendo productos y tocando nuevamente las puertas de los clientes para poderles ofrecer, digamos, como unos servicios más competitivos y unos productos más competitivos. Entonces, actualmente eso es lo que está pasando con el mercado de la China hacia Colombia. Las navieras, como les dije, todo es de manera comercial, es decir, si a ellos una ruta no les es rentable, pues no la hacen, no empiezan a hacer paradas en otros puertos o ya no vienen cada 8 días, sino que salen cada 15 días, entonces las navieras manejan de acuerdo a lo que ellos, a la ruta que les sea conveniente, pues ellos las manejan. Navieras como Kinocean, como Sin, como SeaWorld, son navieras que se manejan solamente desde Cartagena y manejan todo el tema del Caribe. Entonces, Curazao, Aruba, Miami, entonces todas llegan hasta Miami y de ahí bajan como a esas islitas. O sea, siempre va a haber una naviera que llegue hasta cualquier parte del mundo, pero dependiendo del flujo comercial, pues deciden si quitan la ruta o si no, o si toman muchísimo más días para llegar. De hecho, miro si este es el video que quiero que vean. Así. Son las 8:14. Este video dura más o menos 40 minutos. Este video habla sobre la construcción de uno de los contenedores más grandes. Como les decía, todo este tema de la construcción de barcos y todo esto ha cambiado. Nosotros, pues digamos que toda la producción paró, toda la producción de barcos y de buques y de todo esto paró. Toda la producción de los astilleros se están haciendo ya en China, o sea, todos los buques se construyen ya en China. Ya pues lo que antes hacían en Europa ya no lo hacen. La ingeniería sí sigue siendo de países europeos, pero definitivamente ya la hacen en China. Entonces, vemos otro temita, se ve en este videito y dentro de 8 días lo comentamos. ¿Listo? Se los mando también al grupo del WhatsApp ahorita en un momentico. Ah, bueno, señora. Profe, hay una pregunta, las diapositivas están en... ¿Están en la plataforma? No, todavía no, yo la subo ahorita, ¿listo? Ah, ok. Con el video. Listo, profe. Listo. Muchachos, mira que no he podido ingresar a la página para llamar el tema de la asistencia. No sé por qué no me deja ingresar. Entonces ahorita no, eso me sale no. Yo ahorita ingreso y si no para llamar a lista. Denme un segundito para llamar a lista, ¿listo? Antes de continuemos y terminemos esto acá, para yo poder llamar a lista, ¿listo? Espérese que espérese. Es que hay varios videos, ese es el que quiero que vean y lo comentamos dentro de 8 días. Pero yo miro este es el otro. Esa es la construcción del megabarco de Merge. El 90%. Profe, yo creo que usted ya lo compartió. Usted lo mandó la vez pasada para que lo viéramos. Yo se lo mandé la vez pasada, es que no me acuerdo. Sí, pero... La vez pasada usted nos puso Sí, pues, ahí a ya mirar está. lo de la construcción del megabarco que hicieron en Corea del Sur. Ah, bueno, entonces sí, ese era el que quería que se vieran. Y si se lo vieron, no se lo vieron. Sí, ¿Se lo vieron? profe, solo me falta un pedacito para terminar. Yo también me lo vi hasta una parte. Bueno, entonces lo acaban de ver y dentro de 8 días lo Sí. conversamos. ¿Listo? Listo, Los profe. que no se lo vieron. Listo. profe. Espero ir a llamar a lista. Ah, bueno, y otra cosa para dentro de 8 días. Van a escoger un puerto en el mundo que no sea ni Cartagena, ni Buenaventura, ni Santa Marta, ni Shanghái, ni Nimbo, esos no. Cualquier puerto en Europa, en el Caribe, bueno, no sé, en cualquier parte del mundo, ustedes lo escogen, revisan cómo está, dónde está ubicado, cuáles son los buques que más recibe, las cargas que más recibe, y dentro de 8 días, entonces cada uno me cuenta qué puerto escogió, por qué lo escogió, por qué le pareció interesante y como algo importante que debamos saber. ¿Listo?
Listo, profe, pero entonces es así solamente charladito. Sí, charladito, Listo. charlandito. Sin Listo. trabajo ni nada. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces esperen, pues denme un segundito, que es que estoy aquí como, me enredé. Me enredé para la llamada lista. Espere para yo llamar a lista. Se me hizo el mouse. Les dejo de compartir eso acá un segundo. ¿Cómo van con el libro? ¿Ya lo empezaron a leer o no? Profe, ¿eso es para cuándo? ¿El libro es para cuándo? Para la semana del... Esperen, yo les Para el digo. 30, Para la creo que próxima para el clase, sino 30. para el día. O sea, en 2 semanas a partir de hoy. Ok, listo, ya. Gracias. Para el 30 de octubre, por acá apunté. Sí, para el viernes dentro de 15 días. Gracias, compañera. Sí. Profe, ¿usted está hablando? Yo silencio el micrófono y se me olvida ahí porque uno no sabe de pronto. Espero vuelva a llamar a Lisa. Yo llamando a Ay, Lisa, está loca. profe, ¿qué es esto, por Dios? Está loca desesperada. Espera un momento. A ver, por favor. con razón Yo- nadie le contestaba. Pues con razón, pues, si nadie me contesta, ole, ay no, qué cosa. Otra vez, Daniel sí está, Diego Alejandro está. No, Diego es el que no viene. Sí, profe, Diego fue el que le escribió en el grupo que Sí. como él trabaja en Alcostom. Entonces, Y hoy es quincena, todo el mundo debe estar por allá. Valeria sí está, Lina, Marcela, Sí, profe, acá estoy. listo, Ricardo, Sí, profe, acá estoy. Sofía sí está, Erika no alcanzó a llegar, Hernán Darío sí está, Roberto sí está y María Fernanda sí está. Ah, sí, sí están todos. Profe, falto yo. ¿Cómo que falto yo? Espérese a ver, ¿cuál es que es tu nombre? Daniel Aguirre. Ah, no, sí, yo sabía que usted estaba, espera, yo le digo a ver si sí está en la lista o no. Momento, por favor, busco la materia otra vez. Profe, Jessica Lima se alcanzó a conectar ahorita, pero pues ya la veo desconectada, pero ya se estuvo conectada. Sí, ella se conectó un rato, Ah, profe. sí, Daniel, sí, no vinieron, fue Diego, Ricardo y Juliet, ¿cierto? profe, pero ¿cuál Ricardo? Ricardo Adolfo está ahí. Sí, profe, yo estoy acá, Ricardo Gil. Ah, no, Ricardo sí está, Erika fue la que no vino. Espera un momentico otra vez, ahí no, ¿sí ven? Me equivoqué acá. Un momento, por favor, volvamos a ver. Registro de fallas. Y les digo a quién. A ver. 16. No están en clase hoy. Ni Diego Alejandro. Ni Jessica, ni Juliet, ni Erika. El resto todos estamos, ¿sí o no? Perfecto. Sí, pero Jessica profe. se alcanzó a Maravilloso. conectar, profe. Ah, señor, no. Ella estuvo un rato en la clase, Sí, profe. señora. ¿Quién? Jessica Juliet. Lima. Juliet. No, ella me dijo Lima. que no podía estar ahí por un tema del trabajo. Sí, sí, sí.
Bueno, muchachos, entonces, pues este era el temario que les tenía el día de hoy. Ustedes espero que no hayan quedado con ninguna duda. Si tienen alguna duda, por favor me dicen. Si no, acuérdense de la tareita para la próxima semana. Acuérdense que es charlandito, charlandito. No necesitan hacer un trabajo, eso sí, todos vamos a participar. ¿Les queda alguna duda de las navieras? En la otra semana vemos el tema del aéreo. Y seguimos con el, pues como en el temario del trabajo. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Sí, profe, hay que escoger una naviera, así sea de otro país, no importa. No, una naviera no, un puerto. Un puerto. Es un puerto de cualquier parte del mundo. De Y usted cualquier habla parte del sobre mundo. él. Entonces, por ejemplo, ni que sea Cartagena, ni que sea Buenaventura, ni que sea Shanghái, ni Nimbo. Esos son los 4 que no. Entonces, por ejemplo, Ricardo, voy a poner el ejemplo, Cartagena. Cartagena es uno de los principales puertos de Colombia. Es el hub para las Américas de una naviera que se llama Hamburg Süd. Es un puerto que mueve aproximadamente tantos contenedores, conecta todas las rutas del Pacífico, desde el Pacífico del Caribe. Por ese puerto se mueve casi toda la carga seca que se mueve en Colombia, entonces pueden escoger un puerto en Rusia, en Francia, en Italia, en Alemania, en Perú, en Estados Unidos, cualquier puerto que ustedes quieran. Entonces van a hacer una charlita así chiquita, no tienen que hacer ni exposición ni nada, para que todos sepamos de los puertos que hay alrededor del mundo. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Listo, profe. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos el otro viernes. Que disfruten mucho el fin de semana. Gracias, Listo, profe, gracias. Chao, compañeros. Chao, profe, muchas Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Espero que les hayan aprendido mucho en la clase y les haya gustado. Sí, profe. Gracias. Profe, gracias. Háganlo, chao, que estén bien. Yo les subo toda la información a la plataforma. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias.